Estamos con Olayo Rubio, a quien obviamente no voy a presentar, puesto que es una persona parte importante de la familia Seca. Es parte, no diría del mobiliario, porque en ocasiones no se deja, pero convivimos mucho con Olayo. Olayo, bienvenido a tu Muchas casa. gracias, gracias. Como siempre, así lo sabes, y este es tu hogar hoy día, ¿no? Totalmente. Yo te considero un hombre de comunicación. Has hecho comunicación de muchas formas, a través del radio, a través del cine, tu blog, tus twitters, etc. Es un bate que vibra la comunicación. ¿Cómo llegaste a esto, mi querido Olayo? Pues yo creo que se dio de una forma muy natural, desde que era niño. De entrada era un niño que hablaba mucho. Para empezar. Entonces ya desde ahí había una necesidad de comunicar. Obviamente me encantaba dibujar, me atraían las artes, me atraía la música, y todos esos son elementos que sirven para comunicar, ¿no? Para expresarte artísticamente, o para comunicar ideas, para transmitir lo que piensas, o analizar tu entorno y luego retransmitir lo que percibes, ¿no? Oye, me ibas a decir cómo llegaste al doblaje. Te interrumpí, y entonces empecé a hacer voces de caricaturas, pero no doblaba caricaturas, sino que las hacía por gusto. Entonces el tío de un amigo me escuchó un día, me dijo: tengo un amigo que dirige una estación de radio, estaría bien que lo vieras para que te escuche, porque creo que lo que tú haces funcionaría mucho en el radio y sería divertido. ¿Qué estación? Radioactivo. Radioactivo. Así es. Entonces así es como empecé a trabajar en la comunicación formalmente. ¿Tú cómo clasificarías esta película de la que estamos hablando, que ellos no saben de cuál estamos hablando? ¿Tú cómo la encasillas? ¿Qué tipo de película es? ¿Es un documental? ¿Es una película de protesta? ¿Es una película histórica? ¿Qué es la película que estás Para mí es haciendo? una película, definitivamente una película de protesta. Ok, pues entonces platícanos qué película es y de qué grupo estás hablando. Se llama Gimme the Power y es una película acerca de varios episodios de la historia de México, y que después se centra principalmente en la historia de Molotov. Es acerca del contexto social y político en el que nace y se desarrolla la banda, sus antecedentes y luego el momento actual, ¿no? ¿Y qué pasó primero? Aquí es como la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿La idea de Molotov o el guión? ¿O fue...? No, Molotov. A mí el género del rockumental, como se le llama, siempre me ha gustado, obviamente, porque me encanta el cine y me encanta el rock and roll. De hecho, son mis dos grandes pasiones. Entonces dije, me encantaría hacer un documental de algún grupo mexicano, ¿de cuál? Pues era natural hacerlo de Molotov, ¿no? Porque además la estación en la que trabajaba tenía un discurso parecido. Era una estación irreverente, era una estación crítica. Entonces Molotov de alguna manera era el grupo mexicano de la casa. ¿Por qué le llamas película de protesta? Pues porque creo que es eso. Al final del día protesta, insisto, contra la clase política. En el caso de una canción como Gimme the Power, que es la que le da título a la película, pues es una canción que claramente está protestando contra el gobierno, ¿no? Que no te haga bobo Jacobo, por ejemplo, ¿no? Perdón, no te oí. Que no te haga bobo Jacobo, la canción. Claro, claro. Que no te haga bobo Jacobo, también es una canción que al final del día está protestando. O por lo menos está denunciando. Está protestando y denunciando. También creo que es una película de denuncia. Lo que pasa es que tampoco revela secretos de Estado. No te va a decir quién mató a Colosio. ¿Y por qué no lo dijeron? Pues porque nadie sabe. Pero decimos qué sospechas habían. Porque la película se centra principalmente en temas que tienen que ver con la represión. O sea, hablamos de Porfirio Díaz en términos de represión. De hecho, hablamos desde la colonia y de cómo los indígenas fueron reprimidos y sus creencias, etcétera, ¿no? Y cómo pues Porfirio Díaz, bajo la bandera del progreso, se convirtió en un símbolo de la censura. Efectivamente, durante su mandato, el país se industrializó, ¿no? Los ferrocarriles, etcétera, pero definitivamente estaba favoreciendo a un sector muy reducido, ¿no? A la clase empresarial, ¿no? A la gente del poder. Y entonces eso continúa, ¿no? Finalmente la oligarquía es la que domina a este país y que domina gran parte de Occidente. Y a partir del momento de la película ya nos centramos principalmente en Molotov, porque no ha habido ningún otro grupo así. O sea, a lo mejor Molotov tendría que haber sido solo un capítulo de esta historia, que se sigue escribiendo, ¿no? Pero como no ha habido otro grupo con esas características desde que nació Molotov en el 95, desde que salió su primer disco en el 97, pues ahí quedamos. Lo que queremos decir de alguna manera en la película es que en el largo plazo la revolución terminó siendo solo una revuelta, porque no revolucionó nada. Es una revuelta armada, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, y por otro lado también creo que la película habla un poco de la simulación de democracia
en la que hemos vivido. Creo que eso también es un tema importante de la película. ¿Cuál es el objetivo de esta película? El objetivo principal para mí es que un adolescente de 14 años o preadolescente de 13 agarre su guitarra y empiece a transmitir lo que realmente siente. O sea, que vea su realidad social. Lo han hecho muchos grupos a lo largo de la historia, muchos artistas, muchos músicos, ¿no? No solamente del rock and roll, de muchos otros géneros y subgéneros, pero que un chavito agarre su guitarra, escriba una letra y que se convierta en el siguiente Molotov. Pero es un grupo muy querido, ellos creo que son entrañables, yo nunca he escuchado, y eso que he sido parte de la industria, ¿no? Nunca he escuchado un comentario negativo acerca de ellos relacionado con petulancia, presunción. Son gente humilde, ¿no? Y les ha ido muy bien. De entrada son el grupo internacional más importante de Latinoamérica. O sea, ningún grupo de Latinoamérica ha tocado o toca en tantos lugares como Molotov. Molotov va a República Checa, Rusia, Estados Unidos, Centroamérica. Hablas mucho de los medios, de la importancia de los medios, de la manipulación que hacen los medios. Entonces, ¿qué está pasando? Siempre se protesta contra la clase política, pero nunca se protesta contra el arma principal de la clase política, que son los medios de comunicación masivos. O sea, no se protesta contra Televisa directamente, no se protesta contra TV Azteca. O sea, sí, porque pueden decir, no, ahora hay internet y hay cable. Sí, pero 50 millones de mexicanos solo tienen acceso a la televisión abierta. Y de eso se alimentan. Y eso es todo. Y entonces, pues, al final del día la sociedad se va volviendo más dócil, más manipulable. Y por eso tenemos el gobierno que tenemos también. Creo que tenemos que protestar contra la televisión para que por lo menos sea más didáctica. Contra el radio no. Contra el radio, por supuesto. Y la prensa tampoco. Pero el poder de la imagen es muy fuerte. Es mucho más fuerte que la radio. ¿Tú qué propondrías a los mexicanos? ¿Qué debemos hacer? Y quiero usar la palabra, ¿no? Para lograr el verdadero cambio. Lo primero que deberíamos hacer, creo, todos, es leer. Creo que es muy importante alimentarnos de contenidos que nos enriquezcan, que no nos dejen vacíos. Yo hasta estuve 10 años sin televisión, ni abierta, ni cable, ni nada. Hasta ayer. Ayer me instalaron por primera vez cable porque hay un servicio que te da 20 megas de internet, entonces había cable y cable. Y creo que es muy importante también ser muy selectivos con aquello que introducimos a nuestra cabeza. En las películas que hemos hecho juntos. Trato de ser didáctico, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Creo que hay un elemento didáctico, en la de Molotov hay un elemento didáctico. Y hay mucha gente que ve eso y dice, pero es que todo eso ya lo sé. Tú sí lo sabes, pero hay mucha gente que no lo sabe. Ya nuevas generaciones que no lo saben. Entonces la película no es para mí. No, más bien tú muéstrasela a gente que no sabe eso. Es muy importante. Y hacer reflexiones también. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Creo que es importante ser selectivos con todo aquello que introducimos a nuestra cabeza. O sea, nosotros elegirlo y no que el programador de un canal de televisión nos diga qué ver, cómo verlo, y los comerciales, ¿no? A todo esto, ¿qué dice Molotov? Felices. Felices porque además ellos no se lo esperaban. O sea, y les dije más o menos cómo la íbamos a realizar. O sea, ellos no nos hablaron a nosotros y nos dijeron, háganos una película sobre nuestra trayectoria y sobre el contexto social y político en el que nacimos y nos desarrollamos. No, yo me acerqué a ellos. Y dijeron, va. Entonces la vieron y para ellos también fue una sorpresa revisitar toda su carrera desde ese punto de vista. Yo no sé si va a ser un éxito o no. Lo que sí sé es que queríamos hacer una película que funcionara con el público, que entretuviera, y creo que se logró muy bien. Con todo, y sin dejar de hacer el tipo de películas que hacemos, que tengan un elemento didáctico, que tengan un elemento transgresor, que sean muy musicales. Se logró hacer una película que, por lo que tengo entendido, entretiene. ¿Crees que la película mueva conciencias para ese día, para el día de las elecciones? Definitivamente. O sea, va a influir en la reflexión, no en la acción, ¿no? Como que la gente dice, sí, vamos a votar, porque en la película se habla mucho de nuestro sistema supuestamente democrático, en donde somos poderosos un domingo y durante 6 años no nos toman en cuenta, ¿no? ¿Qué nos puedes decir como espectadores de tu documental, de tu película de protesta, para que vayamos a ver? Esta película te va a divertir, pero además te va a hacer pensar, y además vas a tal vez aprender cosas que no conocías, como yo aprendí durante el proceso. Creo que vas a aprender, creo que vas a reflexionar, estarás de acuerdo con las opiniones de algunos entrevistados o no,
La polémica entre ellos también creo que es entretenida. Y también introducir algunos personajes que son desconocidos para una parte de la audiencia y también recordarles, ¿no? O sea, Fernanda Tapia es una locutora que lleva 25 años en la radio, es una de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida y está infravalorada. O sea, y tampoco es que esté hambrienta de exposición y tener una posición de poder en los medios, no. Pero es un personaje muy interesante y para muchos, ella, sobre todo en la última parte de la película, se la lleva, ¿no? Ojalá y todos los comunicadores en México, mencionaste a varios en este momento, pensaran como tú, porque definitivamente lo que hace falta en nuestro país, al que amamos definitivamente, es mucha educación, mucha cultura, el que las nuevas generaciones piensen y que sobre todo no olviden nuestra historia, ¿no? Porque la historia está marcándonos los caminos del futuro y definitivamente no podemos dejar de ver la historia, ¿no? Sí, no, definitivamente recapitular, digo, es un cliché, pero quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, ¿no?